Yo soy escritor y lo que más me gusta es la ficción, quiero decir eso. Pero no voy a hablar de ficción, sino voy a hacer una reflexión muy general sobre la libertad. Porque tenemos una tendencia a pensar que la libertad, una palabra que utilizan los poetas para dirigirse a la sociedad el Día de la Patria o algo así, no hay nada de eso. La libertad, en esencia, es la posibilidad que tienen las personas de tomar decisiones sin coerción. De esa libertad dependen muchas cosas. Hay algo de lo que dijo Freud que me parece muy interesante en su disertación, y es la relación entre libertad y felicidad. ¿Por qué ocurre eso? Él señalaba el dato. Yo voy a tratar de explicar por qué sucede eso. Los seres humanos necesitamos tomar decisiones y necesitamos tomarlas con la mayor cantidad de libertad posible porque queremos relacionarnos con quien nos dé la gana, estudiar lo que deseamos, manifestar nuestra sexualidad como la tengamos o como creemos que la tenemos, desarrollar nuestras actividades profesionales tal y como nos apetece. En cada uno de esos, y son infinitos, cada uno de esos campos, cuando nosotros no podemos hacer lo que realmente queremos hacer, se produce una disonancia. La disonancia es la imposición del exterior que nos obliga a hacer las cosas que no queremos hacer. Nos obligan a decir las cosas que no queremos decir. Nos obligan a aplaudir las cosas que no queremos aplaudir. Esas disonancias van generando una angustia personal que a veces se convierten en problemas psicológicos muy severos que conducen al psicólogo o al psiquiatra porque sencillamente nos sentimos muy tristes y nos sentimos muy tristes porque vivimos enmascarados. ¿Por qué? Porque no podemos ejercer nuestra libertad, porque no podemos presentarnos ante los demás como somos, no podemos decir las cosas que queremos decir, no podemos creer en las cosas que debemos creer. Todo eso genera una angustia profunda. Eso es lo que hace intolerables las sociedades totalitarias. Sociedades totalitarias, yo vengo de una, son sociedades en las que no podemos ser libres, porque nos dictan nuestras vidas desde el exterior. Hay un grupo de gente iluminada, dirigida por un caudillo que está más iluminado todavía, que nos dice cuáles son las ideas correctas, qué es lo que tenemos que pensar del pasado, porque si no pensamos eso, pues somos revisionistas, qué es lo que tenemos que pensar del presente, porque si somos unos traidores y nosotros no creemos las cosas en las que ellos nos dicen. Pero lo más interesante y lo más terrible es que podemos ir hasta la cárcel por pensar cómo va a ser el futuro, porque el futuro ya fue decidido por ellos y si nosotros pensamos que el futuro va a ser de otra manera, entramos en un capítulo de traición a la patria. Entonces, todo eso genera una profunda inconformidad en las personas. Cuando a alguien le dicen, con una prensa única, con unos libros sagrados de los que no nos podemos mover, cuando nos dicen lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que tratar. En Cuba hay un episodio que a mí me parece fundamental para explicar esto, que ocurrió a principios de la década de los 60, cuando el gobierno dio la orden de no tratar a los familiares que se iban al exterior. Y se interrumpieron las relaciones de padres con hijos y de hermanos, de esposos matrimonios que se habían separado por alguna razón y él o ella estaban en el exterior. Y súbitamente se paralizaron esas relaciones y el gobierno entró en la zona más asombrosa del control, que es la zona afectiva.
decirte a quién tú podías querer. Y si tú querías a una persona que esa persona era, y el adjetivo que utilizaban era desafecto, era desafecta al régimen, tú te convertías en un traidor y te podían hacer un acto de repudio. Llevaba un grupo de estudiantes a tu casa a gritarte y a insultarte porque tú tenías relaciones con alguien del exterior o recibías cartas de alguien del exterior. Cuando eso da la medida de a dónde puede llegar una sociedad cuando controla nuestra capacidad de tomar decisiones. Puede llegar al control afectivo. Hace unos años escribí una novela donde el personaje, por cierto, se llama Martinelli, pero fue una casualidad. Se llama La mujer del coronel. Es una novela sobre el control afectivo. En Cuba, los servicios de inteligencia vigilan a las esposas de los dirigentes y de los oficiales para cerciorarse de que no les son infieles. Pero los vigilan, es decir, los vigilan como si fueran delincuentes, ¿no? Sobre todo a las mujeres, a los hombres no. Y cuando tienen las pruebas de que hay un adulterio, hay una relación extramarital, se las llevan al marido y se las enseñan al marido y lo ponen en la alternativa de abandonar el partido o el ejército porque los héroes no pueden ser cornudos. Tuve unos amigos que además estudiaron conmigo, se casaron muy jovencitos y él era un coronel, como era un buen psicópata, se convirtió en coronel de las Fuerzas Armadas y era un hombre que mataba a mucha gente en las guerras africanas, un tipo feroz. Y le llevaron a Angola las pruebas del adulterio de su mujer. Era una mujer preciosa, todos cuando éramos adolescentes estábamos enamorados de ella. Y él tuvo que regresar a Cuba y tomar la decisión de o dejarla o dejar el partido y el ejército. No les voy a contar lo que pasó para que compren la novela. Pero pasó algo trágico. Lo que quiero decir, con esto termino, que defender la libertad va mucho más allá de defender unas ideas abstractas. Nos va la vida, nos va la felicidad en eso. Tener el control de nuestro... Al final, lo único que nos queda es el control de nosotros mismos, de nuestra persona. La posibilidad de hacer cosas y la posibilidad incluso de equivocarnos. Pero de equivocarnos porque las decisiones las tomamos nosotros. Eso es invalorable. De ahí se deriva, y con esto termino, por supuesto, la prosperidad y el progreso económico. ¿Por qué? Bueno, porque progresar y prosperar es descubrir oportunidades en el mercado, es tener, y el 20% de la población, probablemente más o menos el 20%, tiene ese impulso de querer emprender cosas nuevas y hacer y crear riqueza, con lo cual arrastran al 80% restante, famoso 20% de Pareto, y eso es verdad. Cuando un Estado restringe esa posibilidad y nos impide crear riqueza, nos empobrece a todos. Esa cosa que decimos siempre, el señor Bill Gates cuando era un estudiante y 4 más se reunieron en un garaje y crearon Microsoft. ¿Por qué eso no ocurre? No hay garajes en Panamá. No hay estudiantes que quieran crear. Claro que los hay, claro que hay garajes, pero lo que no hay es la libertad económica y no hay las consecuencias de esa libertad económica, que es la cantidad de relaciones que permite, de relaciones comerciales que permite que una buena idea se convierta en una buena actividad. El rule of law que decía Rees, que permite que haya hábitos comerciales sanos, redes financieras, todo lo que hace posible el crecimiento de la prosperidad, que son muchas cosas y que además ni siquiera se pueden, no son mensurables. Pero lo que sí sabemos es que si hay
libertad, es posible la prosperidad. Y como decía, es posible, no es seguro, pero es posible la felicidad. Muchas gracias.